En nuestra relación con Dios hay varios enemigos que se van a interponer entre el Señor y nosotros. Vamos a tener que identificarlos, vamos a tener que saber qué es lo que ocasionan en nosotros y también la manera como es que los podemos vencer. Así que hoy vamos a hablar de 4 enemigos que vienen a nuestras vidas, que están presentes, que están haciendo todo lo posible por evitar que tú y Dios tengan una relación correcta, adecuada. Pero Dios, el Señor mismo en su palabra, nos ha dejado todo lo necesario que nosotros tengamos que saber para poder salir victoriosos en esta batalla con nuestros enemigos. Así que el tema de hoy es los 4 enemigos y comenzamos. El primer enemigo. Vamos a conocer cuál es el primer enemigo y vamos a hablar del más obvio y del más conocido. Nuestro primer enemigo es Satanás. En Efesios capítulo 6, versículo 11, dice la siguiente manera: Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Este es el enemigo más común para las personas. Crean en él o no crean en él, Satanás es real y los demonios también. Por eso es que tenemos nosotros que aprender a luchar contra este enemigo. Y aunque es el más común y es el principal enemigo, tampoco nosotros debemos de creer que él es el causante de todo lo que pueda sucedernos a nosotros como personas. Debemos nosotros de creer que todos los demonios, incluyendo a Satanás, están sujetos al nombre de Cristo. Y el mismo Señor Jesús nos explicó y nos dijo que podemos nosotros saber cómo enfrentarlo y cómo podemos nosotros atarlo. Eh, Así que vamos a ver qué es lo que dice Lucas capítulo 10, versículo 19. Dice así: Miren, les he dado autoridad sobre todos los poderes del enemigo. Pueden caminar entre serpientes y escorpiones y aplastarlos, y nada les hará daño. Mientras nosotros mantengamos la confianza puesta en el Señor, no tendremos por qué temer y no tendremos por qué creer que las cosas son difíciles para nosotros. Si tenemos nuestra confianza puesta en Jesús, todo demonio se sujeta a Cristo. El diablo no puede dañarnos a ninguno de nosotros, pero recuerda cuál es el requisito: que tenemos nosotros que mantener nuestra fe puesta en Jesús. Eh, la palabra dice que son nuestros frutos por los que nos conocen. El cristiano se conoce por sus frutos. También al cristiano se le conoce por su autoridad. Y una de las maneras de saber que nuestro nombre está escrito en los cielos, porque la Biblia dice que los demonios se sujetan solo a aquellos que saben que los nombres de esas personas están escritas en los cielos, ¿verdad? A ellos fue los que el Señor Jesús delegó autoridad para echar fuera los demonios. Miren lo que dice Mateo 10:1. Dice así: Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y de dolencias. Eh, en el pasaje donde el apóstol Pedro le habla a Jesús y él le responde,
¿verdad? Le responde con un regaño y le dice, apártate de mí, Satanás, ¿verdad? Era el mismo diablo el que estaba impulsando, estaba influenciando sobre Pedro para darle ciertas ideas. Y por eso el Señor Jesús le dijo, a ver, Satanás, sé que estás usando a mi discípulo, pero así que hazte a un lado, quítate. Satanás usó también a una mujer para hacerle daño y hacer caer al primer Adán. Usó también a Pedro para intentar hacer caer al segundo Adán, que es nuestro Señor Jesucristo. Pedro es la figura de la iglesia. eh, y, eh, y aunque el primer Adán cayó, ¿verdad? El segundo, no, ya no fue así. Si Pedro hubiera tenido el discernimiento correcto, la madurez correcta, ¿verdad? No hubiera llegado a ese momento en el cual el Señor Jesús le dijo que se apartara de él. Eh, Así que el diablo, aunque puede usar a personas para tratar de desviarnos, también el diablo se sujeta al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok, entonces, si el enemigo principal es el diablo, para poder vencer al enemigo, se tiene que usar la fe en Cristo y la autoridad para poder reprenderlo. Vamos a hablar del segundo enemigo. El segundo enemigo es la carne. Cuando el diablo va a tentar a alguien, dice la Biblia que lo tienta en cuestiones de su propia carne. Hay un pasaje en Gálatas capítulo 5, vamos a, a buscarlo. Gálatas eh, capítulo 5, verso 16, que dice de la siguiente manera. Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Cuando la palabra del Señor nos dice aquí que no tengamos o no dejemos que llevarnos por esa naturaleza pecaminosa o los deseos de la carne, porque pues esto eh, es, digamos, hasta cierto punto difícil. Lo que la Biblia dice es que no tengamos deseos de la carne. Lo que dice la Biblia es no te dejes vencer por los deseos de la carne. Los deseos de la carne van a venir, pero tú vas a elegir si tú vas a caer en ellos o no vas a caer en ellos. Lo que a nosotros nos corresponde es no satisfacer esos deseos carnales. No es más santo el que menos deseos tenga de pecar, sino que el que menos satisfaga los deseos de la carne. Así que cuando nosotros no satisfacemos los deseos de la carne, entonces vamos fortaleciendo algo que se llama dominio propio. Cuando satisfacemos los deseos de la carne, entonces nosotros nos volvemos contra el espíritu. Y entonces allí ya no solo es la carne ya no se convierte en nuestro enemigo, sino que nosotros nos volteamos en contra del Espíritu Santo y pues eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, si nosotros vivimos haciendo lo que no queremos, pues eso va a agradar al Espíritu Santo. Si nosotros nos esforzamos cada día por obedecer a Dios y no a los deseos de la carne, entonces eso va a agradar al espíritu. La carne entonces se va a quedar inconforme y entonces eso va a ayudarnos a nosotros. Pero cuando yo agrado a mi carne, entonces el espíritu se queda inconforme. Y dice la Biblia que también se entristece. Entonces, si damos fruto del espíritu, eso es lo que hace morir la obra de la carne. Vamos a ir a Romanos capítulo 8, versos 5 en adelante, y vamos a darnos cuenta qué es lo que dice aquí la palabra del Señor. Dice así: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas,
pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz, pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso, los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que vive en ustedes. En este pasaje no se está hablando de personas que no conocen a Dios contra las que sí conocen a Dios. O sea, no se está refiriendo a personas inconversas y a personas ya convertidas. No, sino que se está hablando de quienes ya conocieron a Dios, ¿verdad? Pero que siguen siendo carnales. La carne dice que no se sujeta, ¿verdad? No puede, le es imposible sujetarse. No es como los demonios sí se sujetan, se les ordena sujetarse en nombre de Cristo y obedecen. La carne no es así. No se le puede reprender ni echar fuera porque la carne no es un demonio. A la carne hay que sujetarla y cuando estamos hablando de sujetarla, estamos hablando de agarrarla, de sostenerla, de impedirle que se mueva, de impedirle que haga movimientos, ¿verdad? Entonces por eso dice que hay que sujetarlo. Y para sujetar la carne, esto se logra a través de hacer morir a las obras de la carne. Entonces, al sujetarla, lo que hay que hacer es que hay que matarla de hambre, no hay que alimentarla, no hay que buscar la forma de cómo se fortalece y crece, ¿verdad? Sino que hay que sujetarla, no hay que satisfacer los deseos de la carne, sino al contrario, al satisfacer los deseos del espíritu, estamos nosotros, ¿verdad? Matando los deseos de la carne. El segundo, perdón, ya es el tercero, ¿verdad? El tercer enemigo es el mundo. Y vamos a conocer qué es lo que dice la palabra allí en Primera de Juan, donde está Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. No amen este mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Aunque nosotros vivimos, existimos en este mundo como planeta, no pertenecemos a este mundo como sistema, como una forma de vida, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, no sigamos lo que este mundo como sistema dice que hay que hacer. No debemos amar lo que este mundo ama. No tenemos que dejarnos seducir
por este mundo, porque dice la palabra que este mundo es pasajero. Pero los que nosotros que creemos en su palabra y hacemos la voluntad del Señor, la cual dice que permanece para siempre, que no va a pasar, sino que va a quedarse, ¿verdad? Somos nosotros los que vamos a permanecer, ¿verdad? Firmes. Así que Jesús pidió y rogó para que cada uno de nosotros, que somos sus discípulos, permaneciéramos firmes y que también seamos guardados de este mal. Mira lo que dice Juan, el Evangelio de Juan capítulo 17, eh, verso 5. Mira lo que dice la palabra del Señor. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del maligno. Mira, cuando nosotros nacemos de nuevo y creemos en Jesús, estamos venciendo al mundo. Y lo menciona la palabra del Señor. Así que el Señor, si el Señor pidió para que nosotros, no para que fuéramos quitados, sino para que nosotros nos mantuviéramos firmes, que el Señor nos protegiera, créeme que el Señor va a cumplir esa palabra. Vamos a ir a Primera de Juan capítulo 4, verso verso 4, y vamos a conocer qué es lo que la palabra del Señor dice ahí. Dice, pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre estas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo. Esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. En cambio, nosotros, tú y yo, pertenecemos a Dios y los que conocen a Dios nos prestan atención. Como ellos no pertenecen a Dios, no nos prestan atención. Así que, ¿cómo sabemos si alguien tiene el espíritu de verdad o el espíritu de engaño? Así que el enemigo, ¿verdad? Número 3, que es el mundo, se le vence de una manera muy particular. Y esto, pues, es mantenernos firmes en la fe. Y vamos a ir al último enemigo, al cuarto enemigo. Y vas a darte cuenta de quién es el cuarto enemigo. Y si tú tuvieras un espejo, lo pudieras identificar rápidamente, porque el cuarto enemigo es uno mismo, uno mismo. Así que conociendo esto, fue que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo, allí en 1 Timoteo 4:16, le dijo así de esta manera: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y la de quienes te oyen. Entonces, uno mismo es un enemigo, ¿verdad? Nuestro yo es nuestro propio enemigo. La Biblia dice que el corazón, dice, es engañoso, dice que nadie lo conoce, que nadie sabe cuál será su siguiente jugada, que nadie lo puede entender. Por eso es que es necesario que haya autodisciplina en cada uno de nosotros, para que podamos vencer a este enemigo, que podamos ejercer dominio propio. Mucha gente juega su propio juego, culpando a los demás, tratando de engañarse a sí mismos. Y la Biblia dice que, que no, nosotros no podemos, bueno, sí, no, si nos engañamos a nosotros mismos, lo que estamos haciendo es engañándonos a nosotros mismos. Y la Biblia dice, eso es un cuento, eso es un engaño. Y mira lo que dice Gálatas 6:7. Y lo dice de una manera clara y muy directa. Mira lo que dice: no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Así que si ya te conoces a ti mismo, ¿verdad? Tú sabes entonces quién eres, cómo actúas, cuando tú tratas de mentirte a ti mismo, te engañas a ti mismo, cuando tú tratas de
autosabotearte a ti mismo. O sea, somos eh, muy raros, al mismo tiempo muy especiales. Increíblemente tratamos de engañarnos a nosotros mismos, pero entonces, si tú sabes que quién eres y si tratas de engañarte a ti mismo, entonces cuídate de ti mismo, cuídate de ti mismo porque nadie más va a cuidarte en este caso de este enemigo. Solo tú puedes hacerlo. Entonces, vamos a hacer una pequeña, vamos a recordar cómo nosotros tenemos que vencer al enemigo. Ok, a Satanás se le vence con la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Así se vence a Satanás. Las obras de la carne, ¿cómo los vamos a vencer? Cuando nosotros no satisfacemos la carne, sino obedecemos al Espíritu Santo. Al mundo, ¿cómo vencemos al mundo? También lo vencemos a través de nuestra fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, con nuestra confianza puesta en Él. Y a nosotros mismos, el enemigo, número 4, nosotros mismos lo vamos a vencer cuidándonos a nosotros mismos, ejerciendo autodisciplina, ejerciendo dominio propio para no ser engañados por nosotros mismos. Y como hemos mencionado, estas son las cosas que nosotros tenemos que trabajar, que tenemos que hacer, en las cuales nosotros tenemos que fortalecernos. Tal vez en este momento dirás que es algo muy tedioso, muy complicado, muy difícil, pero déjame decirte algo, de eso se trata la vida cristiana, de entrenarnos para poder vencer a los enemigos. Y sí se puede, es posible. Y esto no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, lo vamos a hacer con las fuerzas y el poder del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros. Él ha puesto de su gracia, Él ha puesto de su poder, de su misericordia sobre nosotros. Hay que aprender, no te dejes engañar, no creas que otras cosas son más importantes, porque entonces estarás obedeciendo a este mundo. Quieres hacer lo que este mundo diga porque no tienes tiempo para las cosas espirituales, para aprender a obedecer a Cristo. Ahí está el enemigo del mundo, ahí está el enemigo de Satanás, ahí está el enemigo de tú mismo tratando de engañarte, diciéndote que las cosas del mundo son más importantes, ¿verdad? Son necesarias, pero el hecho de aprender a caminar en Cristo, a ser fortalecido y a vencer a estos enemigos, yo creo que es algo que hay que darle prioridad. Así que ya sabemos cuáles son estos enemigos y cómo vencerlos. Yo espero que esta nueva vida que tú tienes en Cristo, tú puedas identificar a estos enemigos y poder verdaderamente vencerlos en el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga grandemente.